Prest bali gaude, hasingo gara. Egun guztioi. Eta mila esker gaur zuen ganatu nahi dugun proposamena da Okeien Kasa o Okei Etxean programa berritzaile bat. Eta nirekin daude bere sustatzailea den Inigo Korta bitarte, Okeien Kasako sustatzailea eta arduraduna duguna, eta berak zehazki aurkeztuko dugu proiektu berritzaile hori. Gurekin dugu baita ere Donostiako alkatea eta baita ere Lidea Milibia Eusko Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailburu ordea. Eta saiatuko gara lauen artean balorazio bat egiten, da baita ere zuek garbi edukitzen zein dan programa hau. Nire sarrerarekin nik nahi dudana da esan, lehenik eta behin Okeien Kasa proiektu eta programa piloto badala, berritzailea dela, eta bere helburua nagusia da zaintzaileak babestea. Alegia, persona adinekoak, babesi gabekoak edo menpekotasun egoeran dauden persona horien zaintzaileak direnak, horiek zaintzea eta horiek babestea. Ikuste duzuen bezala da ikuspegi berritzaile bat, baina edozein kasutan guretzako behintzat funtsezkoa. Hain zuzen ere, gure herrian da gure lurraldean nagusiki persona horiek kritikoak direlako sisteman. Askotan galdetzen da, eta nork zaintzen du zaintzailea. Nik uste dut gaurko ekimen horrek babesten duela eta laguntzen duela ekimen hori. Zaintzailea benetan babestea eta zaintzea. Dana dakigu Gipuzkoa zahartze prozesu baten dagoela, gure inguruko gizarte guztia bezala. Eta menpekotasun pertsonen kopuruaren ikuspegitik, une honetan 23.000 persona daude. 23.000 persona daude Gipuzkoan menpekotasun egoeran eta persona nagusiak direnak. Eta askotan aipatu dugu, persona horietatik 80%ak nahi duela bere etxean zaindua izatea. Hori inkesta baten arabera ongi asentatua dago, informazio hori oso ongi dakigu. Eta beraz, guk uste dugu etxean egoteko borondate hori errespetatu eta gero baita ere baldintzak ezarri behar direla borondate hori aurrera ateratzeko. Eta kopuruen ikuspegitik, Gipuzkoan dauden 100 pertsona, menpekotasunean dauden 100 pertsonatik, 97% dago zaindua administrazioen ikuspegitik edo administrazioen laguntzarekin. Alegia, 97% hortatik 120, barkatu den, 100-etik 20 dira egoitzetan daudenak, 17% familietan eta baita ere administrazioko zerbitzuetan, adibidez eguneko zentruak, etxez-etxezko laguntzak edo PEAP diru laguntza. Nola nahi ere, 100ko kopuru hortan 127 daude administrazioaren txapelaren parean, eta gainontzeko 173 daude familietan eta administrazioaren babesi gabe. Euren etxeetan daude, euren familiaren zaintzarekin. Ikustu duzuen bezala beraz, une honetan, menpekotasuna duten persona nagusien portzentai handiena bere etxean dago, bere familiaren zaintzapean. 173 nion bezala. Eta kezkatzen gaitu batik bat, etxean, nik etxean ere esperientziz ikusi duguz, gure amona zana zaintzeko momentuan eta, prozesu horrek kosto handia dauka zaintzaileengan, nagusik gainera emakumeengan, etxeko emakumeengan, eta oso lan isila da, eta kasu askotan bakartia. Zaintzailea bakarri egoten da, babesik ez du sentitzen, eta kosto handiko prozesu oso luzea izaten da. Beraz, hori ikusita guk uste genuen funtsezkoa zala berriro diot zaintzailea zaintzea. Eta, luego hablaría también del marco general, por qué nosotros impulsamos desde la propia Diputación Foral de Guipúzcoa esta iniciativa que nos parece muy loable. Nosotros hemos impulsado la estrategia Adinberri, que como sabéis es una estrategia que tiene como objetivo utilizar la capacidad de innovación que tiene el territorio de Guipúzcoa en sus diferentes aspectos para impulsar un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable y de valor. Y en ese contexto nos parece que es muy importante que la estrategia de cuidar al cuidador se incorpore a la estrategia Adinberri. Con la iniciativa, con Okeien Kasa, lo que pretendemos, yo diría que hablaría de 3 objetivos fundamentales. El primero es el de ampliar nuestro conocimiento de los cuidadores en el territorio de Guipúzcoa. Luego va a ser también un instrumento para recabar información. En segundo lugar,
se crea una red. Y esa red, asimismo, servirá para que los cuidadores no se sientan aislados, sino que se sientan dentro de una comunidad que comparte más o menos su realidad y su situación. Por lo tanto, estarán arropados dentro de una red y una comunidad. Yo creo que eso es fundamental. En principio, utilizamos además para eso, se utilizarán las nuevas tecnologías y eso, por lo tanto, le da también un elemento de innovación muy importante. Y finalizaría mis palabras diciendo que el objetivo fundamental desde la perspectiva del futuro de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del conjunto de las instituciones es abordar una situación que generará una transformación social muy importante en los próximos años. Hablamos de que, por ejemplo, tendremos unas 18.000 personas más que ahora, dentro de 12 años, en Guipúzcoa, mayores de 80 años. Estamos hablando, por tanto, de una trayectoria de envejecimiento de la población muy importante y, por lo tanto, los niveles de dependencia van a incrementarse, hablaba de esos números, y en ese contexto es muy importante que el conjunto del territorio, no solamente las instituciones, sino también el conjunto del tercer sector, de las entidades, de las empresas, se involucren en hacer frente a esa situación que evidentemente va a generar problemas y dificultades, pero también va a generar oportunidades. Y yo creo que el uso de las nuevas tecnologías implica también el desarrollo de productos y servicios. Se habla también de la Silver Economy, que facilitará también la vida no solamente de las personas en situación de dependencia, sino también de sus cuidadores. Eta hortik aurrera, Inigo, igual zudok ez du hitza azaltzeko pixka zein den Okeien Kasa proiektua. Kaso Markel, Dotoriona, Donostiako alkatea, Eneko, Sailburuordea, Lide, agurtzen zaituzte. Egun hau guztioi eta eskerrik asko interesaren etorri zenagatik. Tal vez, por fijar un poco el contexto, si sumamos el envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida y el creciente índice de enfermedades crónicas y neurodegenerativas, pues tenemos ahí el cóctel con los ingredientes para dimensionar cuál es la amplitud del reto que tenemos en las próximas décadas en relación con el cuidado de las personas mayores dependientes. Es un poco el contexto de partida desde el que arranca este intento que llamamos Okeien Kasa. Aunque aquí en Guipúzcoa y en Euskadi yo creo que somos afortunados porque, especialmente en comparación con otros territorios, yo creo que hay una consciencia institucional y una preocupación de las buenas, de las que se llevan a los presupuestos, por lo que tiene que ver con este ámbito como uno de los pilares del estado de bienestar, hoy y especialmente de forma creciente en las próximas décadas. No cabe duda que es un reto extremadamente complejo, por un montón de razones que sería largo enunciar ahora. Como decía el diputado general, en Guipúzcoa tenemos 23.000 personas mayores de 65 años que mayoritariamente están siendo cuidadas en el domicilio por su familia. Y el cuidado en familia pues, no es una faceta fácil, es más bien todo lo contrario, es difícil. Nadie nace sabiendo cuidar a una persona mayor. Tiene consecuencias físicas, emocionales, sociales, incluso económicas muy, muy importantes. Y por eso es tan importante, entre otras cosas, el autocuidado, ¿no? Que es uno de los focos del proyecto que os vamos a contar hoy. Si no creamos las condiciones para que el cuidado en el domicilio por parte de los familiares que lo asumen se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles, solo propiciando esas condiciones podemos garantizar pues seguir un poco los deseos de la gran mayoría de las personas que quieren permanecer en su entorno comunitario mientras sea posible y garantizar la sostenibilidad del sistema, que es un sistema que va a estar sometido a una presión importantísima en las próximas décadas por la suma de los factores que os contaba al principio. Por tanto, lo que vamos a intentar en Okeien Kasa es crear un sistema de apoyo para las personas cuidadoras familiares. Un sistema de apoyo cuya puerta de entrada es efectivamente una aplicación móvil que se denomina Zaindu y que es la puerta de entrada precisamente pues, a una amalgama de servicios que os vamos a contar. El sistema básicamente lo primero que tiene que hacer es identificar quiénes son las personas de una familia que componen la red de soporte familiar. Hay muchas familias donde hay una única persona cuidadora, pero hay muchísimas familias también donde son varias las personas que intervienen en el cuidado, ¿no? Y el sistema hasta la fecha no es capaz de interpretar bien cómo está compuesta esa red de soporte familiar. Conocemos quién es la cuidadora principal, digamos, la persona cuidadora principal, pero no quiénes son el resto de personas implicadas con roles distintos, de organización, de planificación, muy importantes todos ellos. A partir de saber quiénes son, lo que vamos a intentar es diagnosticar periódicamente cómo se encuentran, cuál es, digamos, lo que llamamos su estado biopsicosocial. Y eso tiene que ver con entender cómo su salud física y emocional, entender cómo su contexto de cuidados,
entender también cuál es el grado de sobrecarga que el cuidado está produciendo sobre ellos. Y desde ahí lo que les planteamos es un plan de intervención psicoeducativa, que es como lo llamamos, que fundamentalmente se compone de recomendaciones personalizadas para abordar los retos concretos en esa situación de cuidados del día a día. En segundo lugar, formación para cuidar con calidad y cuidarse la persona cuidadora de manera efectiva, ¿no? Siempre se ha dicho quién cuida al cuidador. Y en tercer lugar, lo que llamamos apoyo psicosocial, que básicamente consiste en especialistas en cuidado familiar que van a apoyar y van a acompañar en el día a día a estas personas para que cuando tengan un reto especialmente complejo a resolver, pues puedan tener una opinión experta que de alguna forma pueda ayudarles a disipar las dudas que puedan presentarse, ¿no? Desde ahí, digamos que les planteamos también lo que llamamos un programa de puntos que les da acceso a servicios que son muy valiosos en un contexto de cuidados, fisioterapia, servicios médicos, adecuación del hogar, entre una lista larga de servicios, en condiciones económicas ventajosas, que es otro de los temas importantes porque en muchas economías familiares el impacto económico del cuidado pues, tiene unas consecuencias difíciles de sobrellevar, ¿no? A partir de ahí debemos de ser capaces de hacer un seguimiento de cuál es la situación de cada familia, de manera que podamos detectar de la manera más anticipada posible si en esa familia se está produciendo un deterioro, unas dificultades excesivas que recomienden la actuación de los distintos recursos sociosanitarios de la Administración pública, cada uno en su nivel competencial, en apoyo de la familia. O sea que digamos que ese es un poco el recorrido y el proceso que vamos a intentar seguir en este proyecto piloto. El proyecto empezó en septiembre del año pasado, lleva ya medio año prácticamente. En estos últimos meses, básicamente lo que hemos hecho es captar familias voluntarias para participar. Son 210 familias, fundamentalmente de Donosti, alguna en la provincia también, pero fundamentalmente de Donosti, y desarrollar todos los instrumentos, procedimientos, metodologías que vamos a aplicar para construir este sistema de apoyo. A mediados del mes de marzo empieza el trabajo de campo con las familias, va a durar hasta diciembre, y en enero y en febrero del año que viene, 2020, vamos a hacer la validación científica de todo el proceso. La validación científica que consiste fundamentalmente en dos cosas. Primera, poder demostrar científicamente que mediante este sistema de apoyo se produce un impacto de mejora en las familias que cuidan, reducción de su ansiedad, reducción de su nivel de estrés, aumento de su grado de autoeficacia, es decir, su capacidad para resolver los problemas que surgen en el día a día del cuidado, aumento de la capacidad para cuidarse bien las personas cuidadoras. Esa validación científica la lidera la Universidad del País Vasco, con la doctora en psicología Igone Echeverría al frente de un equipo que va a hacer ese trabajo, y una segunda validación de coste-efectividad, es decir, demostrar que efectivamente esta solución es económicamente rentable para el sistema, ¿no? Y esto lo lidera un investigador muy prestigioso a nivel internacional de la London School of Economics, que se llama Joan Costa i Font. Es un investigador catalán que lleva muchos años trabajando en Londres en la London School of Economics. Como os decía antes, el ámbito del cuidado es tremendamente complejo y vamos a tener que hacer muchas cosas y muchas cosas bien para poder llevar estos conceptos que os acabo de explicar a un grado de éxito razonable. Pero desde luego el reto en sí merece la pena, es fundamental encontrar fórmulas para que las familias que cuidan se sientan más apoyadas y ese es un poco el terreno de juego en el que se va a desarrollar el proyecto OK en Casa. Contamos con toda una serie de entidades colaboradoras. Yo diría que OK en Casa se ha convertido realmente en un impulso colectivo desde esa visión compartida, ¿no? De que es importante apoyar a los cuidadores familiares y, si me apuráis, también trabajar por el reconocimiento familiar, Marque lo comentaba anteriormente, el reconocimiento social de lo que es el cuidado familiar, que es algo que ocurre en la invisibilidad y en la privacidad de las familias, pero que en mi opinión constituye, bueno, pues al final las sociedades y las comunidades se reflejan en el espejo en cómo asumen algunos retos, ¿no? Y el reto de devolver a nuestros mayores todo lo que nos han dado justo en el momento en el que más lo necesitan, me parece que es un síntoma y un reflejo de cómo nos consideramos como sociedad. Y por tanto, pues yo creo que gracias a eso ha surgido un consenso importante entre personas y entidades que se han sumado al impulso del proyecto. Para terminar, agradecer desde luego a las tres instituciones que respaldáis el proyecto y que apostáis por él, también a mis socios en esta iniciativa de Sesosgui, a Mauro Vergara y a Juanjo Calvo, también a Euskaltel, que se ha sumado como aliado estratégico desde su visión del envejecimiento como reto estratégico de la sociedad, y a un gran número de colaboradores que me vais a permitir, para agradecerles, que los enumere. Algunos de ellos estáis aquí para agradeceros de verdad vuestra implicación y todo lo que estáis ayudando al proyecto. Ibermática, que nos aporta
toda su capacidad de inteligencia artificial. La red Kazeta Gunea, donde estamos formando a las personas de las familias que participan y que están en brecha digital para que puedan utilizar las herramientas. También Metaposta, que nos garantiza un contexto de seguridad de la información y de máxima confidencialidad, porque os imaginéis que vamos a estar manejando información bastante sensible. Betion, Afagi, eskerrik asko Koldo, Dimensión, IMQ, Urko da Gordikan, eskerrik asko Urko, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el de Enfermería, el de Médicos, de Psicología, la Fundación Matía, las universidades del País Vasco y de Deusto, Harman, EGALAC, La Perla, ADAS, Donostia Cultura y la Quincena Musical, el Basque Culinary Center, Martín Berasategui, Aspegui, Nagusilan y la Asociación Pro Cuidado Familiar. A todos ellos muchas gracias. Y sobre todo al equipo, Mónica y Xuria aquí al frente, que está haciendo un esfuerzo realmente descomunal para ser capaces de convertir en realidad este proyecto. Sin más, agradeceros una vez más y le cedo la palabra al alcalde de Donostia. Eneko, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, ez errepikatzearen, lehenengo gauza, zergaitik Donostiako udaletxeak parte hartzen du horrelako proiektu batetan. Oso erresa da horren erantzuna izatea. Markedek eman ditu datuak, eta beste atada askotan bezala, Gipuzkoari dagozkion datu horietan Donostia buru izaten da. Eta zahartzeari dagokionean, baita ere, Donostiak zifra altuagoak dauzka oraindik lurraldeak baino prozesu horretan. Eta horrek erronka bat suposatzen du gure hiriarentzat, dudari gabe, ez? Bai aldez aurretik gauza bat esan nahiko nuke da garbi. Hau da, zahartze prozesuak erronkak suposatzen dituela, kasu gehienetan erronka horiek daude, adinean aurrera dijoazten pertsona horiek aktiboki mantentze horretan, eta horretan gabiltza buru bedarri, baina egia da, zenbait eta adinez nagusiagoa izan, dependentzia izateko arriskua handiagoa daukagu da. Eta horri ere erantzunak ematen saiatu behar gera da, eta horretara dator, hain zuzen ere, Okeien Kasa proiektu hau. Me acordaba de una, no sé si estaba Márquez conmigo, pero creo que sí, de un encuentro que celebramos hace ya 4 años con una persona que venía de un país nórdico, una concejala responsable de políticas sociales del Ayuntamiento de Aarhus, que fue capital europea de la cultura. Porque como nosotros somos unos acomplejados muchas veces, pues tendemos a mirar hacia los países nórdicos pensando que allí tenemos ejemplos que nos pueden servir de referencia, ¿no?, a la hora de afrontar estos retos. Y bueno, aquella concejala del Ayuntamiento de Aarhus pues vino a decirnos que en realidad venía más bien a aprender de nosotros que a explicarnos lo que ellos habían hecho, porque habían llegado a la conclusión o estaban llegando a la conclusión de que tal vez en algunas cosas habían cometido errores. Ella decía, bueno, pues que en su municipio habían implementado una extensa red de residencias para personas mayores y que bueno, ese había sido el modelo que habían impulsado durante muchos años y se habían encontrado con que al final la sociedad, dentro de esta corriente individualista que nos lleva, pues se había desentendido de las personas mayores con dependencia, consideraba que la administración tenía la obligación de hacerse cargo de ellos y se habían roto todos los lazos que existían y por lo tanto bueno, pues había una especie de traslación automática de responsabilidad a la administración cuando se producía una situación de estas y que se habían dado cuenta de que eso era un desastre. Nos lo dijeron claramente. Y no desde el punto de vista económico, que también para una administración evidentemente eso también puede ser un problema, pero ella sobre todo nos ponía de manifiesto lo que implicaba eso de romper el concepto de comunidad dentro de un municipio, ¿no? Por lo tanto, yo sí que reivindico el que tratemos de dar respuesta a ese deseo que tienen las personas de permanecer en su entorno, en su domicilio y sobre todo en su comunidad, desde un punto de vista social, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad económica. Y creo que esto es también algo que aporta Okeien Kasa. Ikustea nola lortu dezakegun helburu hori. Hain zuzen ere, norbera bere ingurunean, bere gizartean parte hartzen jarraituaz, nola lagundu dezakegun erakundetatik.
Eta zein ideia hobea, hain zuzen ere, hori posible egiten duten zaintzaileengan jartzea, atentzioa jartzea baino, ez? Hori da proiektu honek egiten duena, eta ni uste bete-betean ematen duela, ez? Erakunde guztien artean bilatzen dugun helburu hori lortzerako orduan. Ikuspegi guztietatik, eta batez ere komunidadearen ikuspegitik, benetan hori delako nik uste bilatu beharko genuken eszenarioa. Por lo tanto, bueno, pues mis mejores deseos para este proyecto, porque el que salga bien repercutirá evidentemente en beneficio de todos y todas, y además pues nos hará posible ir por ese camino que intuimos que es el que tenemos que transitar a la hora de afrontar este reto que se nos presenta de cara a futuro. Eta orain, hitza, Midbiari emango diot Jaurlaritzaren izenean, berak esan beharreko esan dezan. Eskerrik asko, Eneko, ez dakit gauza asko gelditzen dian esateko, baina, lehenik eta behin eskerrak eman Okei kasako lagunei, hemen egoteko aukera eskaintzagaitik eta egiten ari zareten lanagaitik ere bai nola ez. Komentatu izan da gaurko agerraldi hontan, gero eta gehiago bizitzen gara, eta gero eta hobeto bizitzen gara, ez? Eta hori garrantzitsua da, zergaitik ez bakarrikan medikuntzan dauden aurrerapenagaitik edo gizarte mailan dauden aurrerapenek, geuk ere geure burua hobeto zaintzen dugu, kirol gehiago egiten dugu, elikagaia zaintzen ditugu, eta horrek ematen digu, gero eta bizi iraupen handiagoa izatea, eta Euskadi dano dakigu mundu mailan hor gaudela puntako postetan, ez? Eta hori, lorpen bada. Lorpen honekin, lotuta dijoa baita ere erronka batzuk, gizarte zaharkituagoa, eta arazoak sortzen dira, eta barrez, baina nik uste dut instituzio guztiak ados gaudela planteatzeakoan hau era positibo baten begiratu behar dugula, eta azkenean aukera datostela, ez? Aukerak, beste gizarte bat planteatzeko momentuan eta baita ere aukera ekonomikoak nola, ez? Beste ekonomikoki silver economy, ekonomia plateada esaten dan hori, ez? Adineko pertsonen inguruan sortzen dian oportunidadeak, horiek ere kontutan hartu behar dira etorkizunari begira, ez? Eta 75 urtetikan aurrera dauden pertsonak gizartean garrantzi kruziala dute. Alde batetik, hori dialako askotan zainketan daudenak. Zainketa baita helduen eta zaharren pertsonekin, baina baita ere umeen zainketan. Zenbat amama, zenbat atetxa dabiltza umeak zaintzen, ez? Orduan, 75 urtetikan aurrerakoak zaharrak esaten ditugun horiek gizartari asko ematen naizakue. Eta baita ere ematen naizakue sareetan, bolondrez bezala, hainbat eta hainbat elkartetan, ez? Gure gizarteak zerbait baldin badauka da, sare hori potolua izatea, eta horrek gizarte aberatsa daukagula esan nahi du, eta hortan ere 75 aurrekoak asko eta asko esateko daukate. 1900 eta 1950etik 1970 hor eman zan baby boom esaten genduna, hainbeste eta hainbeste ume jaio zian, ez? Karo, hori 75 harrapatzen nahi dira eta batzuk harrapatu dute. Sartze boom bat izango dugu, baina sartze boom baten aurrean, baita ere, gaurko programa hau eta beste batzuk martxan jarri beharko ditugu, ez? Desde el año 2017 se están incorporando a la edad en Euskadi a más de 65 años 30.000 personas anualmente. Y para el año 2029 el Instituto Nacional de Estadística dice que en Euskadi tendremos alrededor de 600.000 personas mayores de 65. Eso va a suponer un tercio de la población. Pero, como decía en euskera, esos mayores de 65 están aportando mucho a la sociedad en los cuidados de las personas mayores, en los cuidados de los niños y niñas, pero también en esa red comunitaria que se ha comentado antes, tan importante, que a veces, pues parece que como la tenemos un poco olvidada, pero que tenemos que recuperar, una red comunitaria que en Euskadi siempre ha sido pues una marca propia y fuerte.
Egia da, gauza badala, 75 urte okitzia eta beste bada dependentzian sartzea. Eta dependentzian sartzen garenean, hor beste zailtasun batzuk ditugu, ez? Eta hor ere badaude aurrerapen batzuk, aurreikuspen batzuk, ez? Esaten da, datozen 4 hamarkadetan, gaixotasun mentalak, gaixotasun neurologikoak irutikan biderkatuko direla, ez? Eta horrek, benetan, fokua ere dependentzian jarri behar gaitu, ze urtetikan urtea 105 jotzen nahi da dependentzia sartzen nahi diren pertsonak. Eta horrek ematen gaitu, baliabidea jartzea bai, baina sosteniblia izan behar da sistema, eta gaur Okeien Kasa bezalako programak emango digute baita ere pistak nondikan jarraitu behar dugun jakiteko. En el ámbito del cuidado y programas como Okeien Kasa que se inician ahora van a tener muchas pistas que darnos. Nosotros desde el Gobierno vasco y con el servicio de teleasistencia que tenemos, que sabéis que al final está conectado con un montón de casas, tenemos 50.000 usuarios, ¿no? Y queremos aprovechar también esas plataformas para ayudar a las personas que están en sus domicilios y que están en el ámbito de los cuidados, que están en la tarea de los cuidados. Y que están en sus casas y que están en el ámbito de los cuidados. Nos parece muy importante y en relación con dentro del servicio propio de teleasistencia también hemos ideado un programa de ayuda a las personas cuidadoras que están en sus domicilios. Un poco en la línea de Okeien Kasa, pero que yo creo que unos, otros, nos van a dar mucha visión para ir avanzando en el sistema de cuidados, en el ámbito de los cuidados que todos necesitamos. Otro elemento que es muy importante de cara a este año, al año 2019, es que vamos a trabajar la estrategia de los cuidados y vamos a trabajarlo en el ámbito sociosanitario, porque dentro de las prioridades estratégicas sociosanitarias de Euskadi, en las que, además del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y Departamento de Salud, están las 3 instituciones en el ámbito social, tanto la Diputación, las 3 diputaciones como los ayuntamientos. Tenemos que trabajar ahí esta estrategia que tiene que ser multidimensional. Tenemos que abarcar muchísimos focos y muchísimos ámbitos, ¿no? El lado feminista tiene que estar ahí incorporado, los expertos tienen que estar ahí incorporados, programas como Okeien Kasa y la gente que lo estáis llevando tienen que estar ahí, ¿no? Porque entre todos necesitamos estratégicamente mirar al futuro y ver qué elementos vamos a necesitar para que nuestras personas mayores puedan estar cuidadas, puedan estar en sus domicilios, que dicen que es lo que quieren hacer. Por lo tanto, agradecer esta iniciativa, decir que ahí estaremos cerca acompañándoos y viendo dónde podemos apoyar y nada más, mucha suerte. Eskerrik asko. Ondo, ez da galderari dauko zuen, kezkarik, zerbait jola argitu gabe. Aplikazio baten bidez edo nola izango da? Sí. Helburuak eta dana garbi, baina nola egingo da? Como decía la... Usted nahi duela euskara zerbait baita. Eraikitzen ari gana da laguntza sistema bat, familiak nolabait sustatzeko zaintzen dutenean. Eta sistema horretara sartzeko atea, nolabait esateko, aplikazio bat da. Zergatik, aurkitu dugun modurik hoberena dalako, egunero interakzio bat mantentzeko zaintzen ari diren familiekin. Orduan, interakzio hori lantzeko, egia da beste erronka batzuk sortzen dizkigula, ze adineko pertsona batzuk ez dira oso trebeak olako tresnak erabiltzeko, baina
aurkitu duguna baitere da zaintzen duten familietan adineko pertsonak ere bretxa digital maila askoze baxuago dutela, poblazioarekin konparatuta. Nolabait, berehala hasten direlako erabiltzen horrelako tresnak beste familiako kideekin komunikatzeko denbora errealean. Zainketaren ondorioz gauza imprebistuak sortzen direnean elkarrekin harremanetan jartzeko. Orduan, horregatik aukeratu dugu bide hori, interakzio hori egunero familiekin mantentzeko. Eta aplikazio horren bitartez, aurkitzen dituzte personalizatuta dauden edukiak, trebakuntza, lehen kontatu duana espezialistei buruz, egunez egungo zainketa lanetan laguntzen dietena aplikazio horren bitartez da, baita ere. Hau da, esate dute, nolabait esateko bideoiamada bat. Eskatzeko laguntza eta mantentzeko sesio bat hor informazioa jasotzeko eta estrategia jasotzeko. Eta, zure galderari erantzunez, bai, hori da, aplikazio bat da, sistemara sartzeko aukeratu dugun bidea. Mugikorraren bidez? Bai, tablet eta mugikorra smartphone, o mugikor inteligenteak. Sí, contaba que efectivamente la forma que hemos elegido de mantener una interacción en el día a día con esa familia que cuida es que efectivamente la puerta de entrada a este sistema de apoyo sea una aplicación móvil para teléfonos inteligentes y para tablets. ¿Por qué? Pues porque el cuidado sucede en un entorno privado, familiar, como os decía antes, y por tanto es muy importante para hacer un seguimiento de la evolución de esa familia el que podamos mantener esa interacción en el día a día. Es verdad que esto nos abre un reto, que es pues las personas mayores que están en brecha digital y que pueden tener mayores dificultades para utilizar este tipo de herramientas. Pero una de las cosas que descubrimos en la tesina universitaria que está en los fundamentos de este proyecto es que en familias que cuidan, el grado de digitalización, incluso en personas mayores de la familia, es sensiblemente superior al de la población en su conjunto. Y eso tiene una explicación muy concreta. Y es que enseguida recurren, incluso personas mayores 70, 72, 75 años, que jamás habían utilizado un móvil o que jamás habían conectado a Internet, enseguida acaban recurriendo al smartphone y a los grupos de WhatsApp con el resto de familiares para poder comunicarse en tiempo real y pues solucionar los imprevistos que se producen en el cuidado, ¿no? Por tanto, eso motiva que los índices de digitalización sean mayores. Entonces, efectivamente, respondiendo a la pregunta, vemos que la puerta de entrada al sistema de apoyo es una aplicación que van a utilizar todos los miembros de la familia que cuidan. Nik galdera bat egin nahi nuke, okeien kasaren inguruan nahiko argi gelditu da beste gaurkotasunari lotutako galdera bat izango litzake, atzo zinegotzi batek eraso sekistea batzuen berri eman zuen, nonbait Donostiako Alde Zaharrean Nik eskatuko nizuke, egingo izkizuta adierazpenak nahi badin baduzu, baina aparte egitea nik uste ez da kontestua. Bai? Eso ondo, beste galderari baldin baduzu? Mila esker.